Incomparables promesas, incomparables. No siempre se cumplen cuando nosotros quisiéramos, pero están ahí. Y qué bueno poder ver esos testimonios de cómo el Señor está obrando. Gracias, Juan, por compartirlo ahí en el chat de YouTube, compartir tu testimonio y darle las gracias al Señor por su respuesta, que está solucionándose, porque a veces pues estamos como en el imperativo de que sea ya, o como dicen en mi tierra, para antier es tarde, pero realmente el tiempo del Señor es muy diferente al nuestro. Sus pensamientos no son los nuestros y por eso necesitamos aprender a confiar en Él. Así como este ciego que en las manos de Jesús tuvo que vivir el proceso de primero ver borroso, ver los hombres como árboles para después poder verlos claramente, así también en ocasiones el Señor responde al clamor de sus hijos. Y tenemos la posibilidad de dar una gloria constante de que el Señor ha ido trabajando en la resolución de aquellas situaciones que, vuelvo y digo, aunque nosotros quisiéramos que fueran inmediatas, se van dando paulatinamente. Así que esos testimonios son muy animadores, ¿cierto? Nos fortalecen cuando alguien, por ejemplo, da gloria a Dios porque está obrando en su vida, porque está trayendo respuestas. Respuestas que todos necesitamos. En este momento hay una familia en Valdivia, me compartió Hugo, que está pasando por un momento difícil, la familia de Claudio Valenzuela, que algunos lo conocemos y que hace parte de nuestra iglesia hermana allá en Valdivia. El papá dice que está muy mal, el papá de Claudio, y claro que confiamos que el Señor obrará y hará su santa voluntad. Es una de las razones por las que nos seguimos reuniendo cada noche a las 10 para orar, para clamar e interceder. El listado a veces se ve muy largo y a veces se siente uno como sobrepasado de ver tantos nombres y algunos que se han mantenido ahí por mucho tiempo, otros que entran y salen de ese listado porque el Señor obra milagrosamente, y hay otros que pasan del listado de las peticiones por salud a la información y a la petición por fortaleza para la familia por su partida. No es fácil esto de estar viendo que algunas personas fallecen en medio que nosotros estamos orando por ellos, pero tenemos que reconocer que lo que se hace es la voluntad de Dios y ella es mejor. Hay situaciones que no vamos a comprender, por las cuales también vamos a atravesar, en las que claramente no quisiéramos estar, pero que ahí vamos a encontrar una enseñanza. Como lo veíamos la semana pasada, ¿cierto? En la historia de la negación de Pedro. Unas lágrimas amargas, pero fueron unas lágrimas que produjeron un cambio. Una situación que tuvo que experimentar un impetuoso Pedro, que fue capaz de decir: no, aunque todo el mundo te abandone, yo no lo haré, yo no te negaré. Pues después, antes de que cantara el gallo 2 veces, ya él lo había negado 3 veces. Este es uno de esos momentos en los que debemos considerarnos a nosotros mismos, porque si Pedro dijo no lo conozco, pues no es tan difícil pensar que a veces nosotros mismos también hemos llegado a, de hecho, ¿cierto? O actuando o con palabras, también demostrado a los demás que no lo conocemos. Les hemos dicho de una u otra manera que no conocemos a Jesús, porque no hemos testificado de lo que Él es, de lo que Él haría. Y esos son momentos en los que debemos reflexionar, bueno, ¿cómo estoy comportándome yo de tal manera que el mundo pueda ver en mí un reflejo de Cristo? Que a veces tenemos que reconocer, lo hemos negado. También nosotros hemos negado a Jesús. De manera que hay esperanza en esa historia de Pedro, porque después la transformación del perdón se ve reflejada en un Pedro que, muy temeroso como estuvo esa noche de
sufrir las posibles consecuencias de reconocerse como seguidor de Jesús, o como le dijo esta empleada del sumo sacerdote, tú eres de ellos. Él, pensando en lo que le podría pasar, dijo, no, yo no lo conozco, yo no soy de ellos. No pasaron sino 50 días después y en Pentecostés él estaba ahí frente a la multitud, hablando claramente de quién era Jesús y cómo lo habían asesinado. Es la transformación del perdón. Y es el perdón que el Señor nos ha otorgado, que también nos transforma, nos cambia. Y de haber sido en algún momento perseguidores, como pasó con el apóstol Pablo, pasamos a ser ahora perseguidos por Cristo. De haber sido de aquellos que se burlaban de los cristianos, también a veces hemos visto cómo hay una transformación para personas que ahora ya no se burlan, sino se gozan de saber que siguen a Jesús como Señor y Salvador. Qué lindo este tema que pudimos compartir la semana pasada y que sigue ligado con todo lo que es ese proceso de la última noche de Jesús, en la cual Él tuvo que pasar por un momento fuerte de angustia, un momento de recogimiento previo a lo que sabía que iba a ser su crucifixión. Y nos hace pensar entonces, con el mismo ejemplo de Jesús, ¿qué pasa con la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios algo en lo cual nosotros podemos estar seguros que entendemos y que conocemos? ¿O será posible que a veces la voluntad de Dios vaya en contravía completamente con la que nosotros queremos hacer, con nuestra propia voluntad? Jesús nos dio un gran ejemplo de cómo uno puede alinearse con la voluntad de Dios y no ir como en líneas separadas, sino buscar estar conectados con la voluntad de Dios. Y de eso se trata este pasaje que vamos a mirar hoy en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, donde seguimos haciendo nuestro estudio y que confiamos ya finalizando este año lo vamos a poder llevar a cabo, de tal manera que nuevos vientos tengamos también de propósito para leer la palabra de Dios en el año 2021 y que en este proceso el Señor nos ha estado acompañando para tener una lectura secuencial y hacer un estudio que indudablemente nos lleva todo el tiempo a evocar lo que fue la semana pasada. Y eso es maravilloso, ¿no? Que podamos estar conectados con el texto bíblico conforme está escrito para ayudarnos a escudriñar mejor las escrituras. Aquí vamos a leer hoy desde el versículo 32 hasta el 42 la historia de cómo Jesús va a orar a Getsemaní. Y les invito entonces a leerlo en este momento, diciendo nuevamente que sigue siendo la Reina Valera. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Oremos.
Bendito Señor, te damos gracias por este pasaje de la Escritura que hemos leído, entendiendo que tiene un mensaje apropiado, todavía vigente para el día de hoy, para nosotros, que sin lugar a dudas no estamos en una situación parecida ni exactamente igual a la que vivía Jesús, pero que también puede ser que en momentos difíciles nos podemos llegar a sentir así, angustiados, tan cargados, tan tristes, que podemos llegar a sentir deseos de morir, de sentir que hasta nos estamos muriendo. Y de eso se trata este pasaje cuando nos dice Marcos que Jesús se entristeció hasta la muerte y que su carga era tan pesada que, como lo dice otro escritor en la palabra de Dios, su sudor era como de sangre. A ti clamamos, Señor, pidiendo que nos enseñes, así como Jesús hizo, a orientar nuestra voluntad con la tuya para que no sea nuestro deseo, no sean nuestros planes, no sean nuestros proyectos, no sea nuestra propia prudencia la que impera sobre tu voluntad, porque sabemos que realmente la tuya es mejor y necesitamos alinearnos con ella. Ayúdanos, Señor, a tener esto presente y a vivir de acuerdo a este mensaje, que podamos ponerlo en práctica esta semana y que sometamos nuestra vida a ti. Es lo que pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Indudablemente, como decía en la oración, tenemos que ver este texto y no solamente ubicarlo allá en ese contexto específico cuando Jesús estaba orando, rodeado con sus discípulos en un momento muy difícil. Ya había pasado la Santa Cena, la institución de la Santa Cena, era la Pascua, y en ese momento, sabiendo él lo que venía, quién iba a entregarle y lo que iba a pasar, encuentra fortaleza en la oración. Eso lo vemos nosotros allí y tenemos que pensar que realmente hay momentos tan complejos en los que no nos queda más que recurrir a la oración y a clamar a Dios. A veces no sabemos ni de qué forma hacerlo, ni qué palabras decir, pero la situación nos lleva a tal punto en el que no hay nada más que hacer. Y eso son lo que encontramos tienen mucho sentido en estos días, porque son días complejos. Son días difíciles en los que como que las vías se entrelazan, como que las señales nos confunden, como que lo que está pasando no tiene completa claridad. Son días tan complejos que, como conversaba ayer con Andrés, uno puede encontrarse por lo menos unas 3 posiciones muy claras, algunas tal vez con matices de la una y de la otra, pero creo que lo que ha estado sucediendo tiene mucho que ver de esto que es la pandemia y cómo la hemos asumido. Esas 3 posiciones puede ser de aquellos que están completamente escépticos ante la posibilidad de que exista este virus. Se le ha llamado negacionismo muchas veces, ¿cierto? El que la gente diga, no, eso no existe, es un invento, no puede ser posible que haya un virus de esta forma tan mortal. Ni siquiera nos lo han mostrado en una cápsula real, una imagen real, lo que tenemos son como gráficos. Y entonces se da esa posición del negacionismo. También está el otro extremo, ¿cierto? De creer completamente que el virus está en todas partes, que está en el aire, que está en el piso, que está en todas partes, y entonces hay personas que se han realmente encapsulado y que piensan que si salen a la puerta de su casa ya inmediatamente van a pescar ese virus.
y tienen una asepsia que también puede ser hasta riesgosa. Hay personas que han puesto en riesgo su vida porque llenan de cloro sus casas y ese vapor del cloro también es altamente contaminante y altamente riesgoso y peligroso. Se están bañando constantemente en alcohol gel, en estos sprays con antibacteriales y todo esto, y entonces ese extremo también los puede llevar a poner en riesgo su propia salud, ya no por el virus, sino por lo que se supone contrarresta el virus. Al principio, por ejemplo, nos decían cuidado con el alcohol gel, porque a veces las personas utilizan este alcohol gel de formas inadecuadas. Algunos de esos, sabiendo que es alcohol, son altamente inflamables y hubo personas que realmente sufrieron quemaduras. Otros que, queriendo tener en el auto un frasco de estos, dejándolo cerrado y con una alta temperatura, eso se convierte prácticamente en una bomba. Entonces es el otro extremo, ¿cierto? Como que creer que es un riesgo constante cualquier cosa que hacemos, abrir la llave del agua y creer por aquí viene COVID y en todas partes está el COVID y todo esto que lo puede llevar a uno a un extremo de angustia, de preocupación. Pero también está la tercera posición, ¿cierto? Que es como un poco más equilibrada, que de pronto piensa hay muchas cosas que no son tan claras. Nos están diciendo que todas las muertes son COVID cuando hay personas que realmente su organismo falleció por otra razón, su organismo no resistió, por ejemplo, un paro cardíaco y entonces los hacen ingresar a las listas del COVID. Pero no es que realmente todas las muertes sean del COVID y que tampoco es que esté en todas partes, que todas las superficies que uno toca están llenas de COVID. Pero tampoco es al otro extremo, entonces, de angustiarse, de no salir, de estar encapsulado y de creer que no existe tampoco, ¿cierto? Ahí están las tres posiciones. Y estos días nos hacen ver que la gente está viviendo de esa forma muchas veces, con una libertad también a veces tan completa que dicen no, eso no va a pasar nada, yo puedo hacer lo que sea. Y entonces, por ejemplo, al inicio de la pandemia, un joven dijo yo no tengo problema en pasar mi lengua por acá por un excusado, por un baño, aquí no va a pasar nada y bueno, sufrió las consecuencias. Tampoco podemos llevar esos extremos, ¿cierto?, a la completa negación y a la completa angustia por lo que está pasando. Pero lo que sí queda claro es que son días difíciles. Son días difíciles en donde tú ves las noticias y te empieza a entrar un poco de angustia. Tú sales y empiezas a ver todo el mundo con tapabocas, todos los cambios que se han dado, ¿cierto?, en toda la sociedad. Lo que antes hacíamos poco más rápido, ahora hay que hacer muchas filas, ahora hay que hacer muchos protocolos, ahora entonces hay que hacer toda una asepsia, una limpieza. Antes tú llegabas de la calle y no tenías preocupación de que traías más que tierra en los zapatos, pero ahora tienes toda una serie de situaciones que te hacen pensar diferente. Tienes todas estas familias que están viviendo el duelo, que a veces nosotros no las consideramos porque tal vez no lo hemos vivido de cerca, pero es un duelo inconcluso, es un duelo que se hace más difícil porque no están teniendo la posibilidad de despedir apropiadamente a sus familias. Son momentos diferentes tal vez a los que estábamos viviendo el año pasado, claramente es así. El año pasado no teníamos estas mismas situaciones. El año pasado no teníamos tal vez toda esta cantidad de tapabocas que tenemos en la casa, ¿cierto? A veces con colores, a veces con matices, a veces con texturas diferentes, pero que la legislación nos obliga a tenerlo y a usarlo. Así que nos sometemos también a la autoridad cuando salimos a la calle y nos ponemos el tapabocas porque es lo que una ley nos está pidiendo. Pero son días que, pensando en que fueron muy diferentes a los del año pasado, nos deben hacer analizar cómo enfrentamos los días difíciles, cómo hemos enfrentado esta circunstancia, este sinsabor que a veces hay, esta incertidumbre
que trae para nosotros a veces no saber qué va a pasar el próximo mes. Ya estamos cerca de terminar el mes de noviembre. Viene diciembre y para algunos diciembre significaba decoraciones, significaba salidas, significaba reuniones familiares, pero este año no se ve tan claramente. Después vendrá enero, febrero y para algunos será época claramente de actividades recreativas, vacaciones. Algunos me compartían esta semana, están proyectando las vacaciones del próximo año, de enero y febrero, ¿pero qué hacer? Si pensamos en ir en alguna parte, ¿qué tal que cuando ya tengamos listo nuestro viaje, esa sección del país entre en una cuarentena y no podamos viajar? Son días complejos. Los nuestros ahora tienen unos matices que pareciera que son muy cercanos de los unos a los otros, ¿cierto? Porque la pandemia nos igualó. De alguna manera nos igualó a todos, sin distingo de clases sociales, ni de ideologías, ni de raza, ni de nacionalidad. Estamos pasando por las mismas circunstancias. Pero sí marca una gran diferencia que en los momentos difíciles podamos acogernos a las herramientas, a lo que el Señor nos ha permitido tener. Porque Jesús en sus momentos difíciles, que también los tuvo, ¿cierto?, nos dio una enseñanza de cómo poder enfrentarlos. Jesús, en su momento más difícil, fue y buscó a Dios. Y este es el momento en el que nosotros debemos recordar, si hay complejidad en nuestros días, ¿qué estamos haciendo para buscar la guía y la dirección de Dios? Porque el Señor Jesús lo hizo de tal manera que, dice el texto, vinieron pues al lugar que se llama Getsemaní y Él le dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro. Él sabía de qué se trataba. ¿Para qué estaba ahí en ese Getsemaní? Ya los había invitado a una cena, ya había programado Él toda la cena. Sabemos que le dijo a los discípulos, vayan y sigan a una persona que sale con un cántaro de agua y esa persona los va a llevar hasta una casa y en esa casa al dueño de la casa díganle, el maestro está esperando que nos atiendas, que nos des el lugar para la Pascua. Ah, sí, va a ser en un aposento alto. Jesús tenía todo programado. Y este momento de ir a orar en Getsemaní también. Porque en su momento difícil, en su momento complejo, sabía a quién podía acudir, al Padre. Y creo que eso es algo que para nosotros debe ser muy rescatable de todo este proceso, ¿cierto? Que nos hemos acercado más al Señor. Ya lo hemos dicho como testimonio en otras ocasiones, convocar para orar se hacía bastante difícil. Algunos están lejos, a veces el trabajo y el movilizarse hasta tan tarde, salir de la oficina. Era difícil convocarnos para orar, pero ahora tenemos una convocatoria rápida para orar. Cuando alguien, por ejemplo, tiene una necesidad, lo escribimos en el chat y sabemos que aquellos que ponen las manitos así o que ponen un emoticón o que escriben orando o que escriben amén, nos están acompañando en oración. Y esto de poder reunirnos todas las noches a las 10 para orar y para reflexionar un momento en la palabra, creo que tiene que ver con ese ejemplo que nos dio Jesús. Y también tiene que ver con el hecho de que contamos con otros. Porque Jesús contó con sus amigos, buscó compañía. Cuando se fue a orar, entonces se los llevó a todos sus discípulos, dice el versículo 32. Pero tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y con ellos se fue como a otro lugar, un poco más alejado de los otros. Les dijo, a ustedes quédense aquí, siéntense mientras que yo oro. Sentaos aquí, dice, entre tanto que yo oro. Pero tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Quiere decir que ellos estuvieron más cercanos a Jesús.
Buscó compañía porque la necesitamos, porque solos no vinimos a este mundo. Eso es interesante de cómo nosotros como humanos necesitamos esa relación con otros, esa cercanía con otros. Jesús buscó a sus discípulos, los fue llamando de a uno, de a dos, llamó a los hermanos, llamó al cobrador de impuestos y buscó tener un grupo con el cual pudiera tener esos momentos de confianza, esa compañía que lo pudiera respaldar. Les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Les pidió, eso sí, sabiendo que estaban con él, que velaran junto a él. Velad, ya lo vimos entonces en otra historia, no se trata de tener una vela encendida, se trata de tener la disposición, el ánimo pronto de acompañar, de estar esperando y de estar expectantes a lo que estaba pasando. Jesús tenía un espacio claramente para la oración personal, individual y otro para la colectiva. Y a estos les invitó a que lo acompañaran en oración. Qué lindo cuando nosotros podemos contar con la compañía de nuestros hermanos y saber que están orando por nosotros. Fue muy especial poder acompañar a Marcos esta semana en su cirugía y ver cómo la iglesia reflejaba ese acompañamiento a uno de los nuestros, a uno de nuestros hermanos. Y qué especial ese texto que compartía ahí Arturo en Proverbios. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Poder contar con otros y poder saber que no estamos solos es maravilloso. Y para eso somos iglesia. Y qué bueno que podamos en momentos difíciles saber que contamos con una familia. Porque claramente lo que dice el texto es así: la carne es débil. Somos débiles, sucumbimos muy rápidamente ante la tentación. Sabemos que no fue una manzana, pero este fruto nos recuerda cómo Adán y Eva sucumbieron ante la tentación. Fueron 3 insinuaciones las que les hizo la serpiente. Y a la primera no cayeron. A la primera, cuando le dijo, que Dios les dijo que no podían tomar de ningún árbol. No, estás equivocado. Nos dijo que podíamos tomar de todos menos de uno. Pero es que Dios sabe que ustedes van a abrir los ojos y van a ser como Él. Pero tranquilos, que no van a morir. Y cuando vieron que el fruto era agradable para alcanzar la sabiduría, que podían ser como Dios, ahí sí extendieron la mano. Ahí es donde debemos entonces nosotros en oración reconocer nuestra debilidad también, porque somos frágiles. La carne realmente es débil. Y es entonces la oración la respuesta para que no entremos en esa tentación, que es la misma tentación, así como lo hemos visto en otro pasaje. La misma tentación que tuvo Adán y Eva allá en el jardín del Edén fue la misma tentación que tuvo Jesús, de no creerle a Dios, de no darle la gloria a Dios, de querer muchas veces esa tentación, hacernos ser como Dios, hacernos dioses a nosotros mismos, tener todo lo que era tan atractivo en ese momento para Adán y Eva, el conocimiento del bien y del mal, a tener eso que le presentó el enemigo también tan atractivo a Jesús, ¿cierto? Satanás le presentó todos los reinos de este mundo y le dijo: serán tuyos y postrado me adoras. La tentación es la misma. Nosotros la vivimos día a día. Dejar de creerle a Dios. Dejar de confiar en Él como el que nos va a proveer todo lo que necesitamos. Creer que podemos obtener algo más valioso de lo que Él nos da. Pero ¿qué nos puede entonces preparar para no sucumbir ante la tentación? Pues como dice el texto de Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Pero es el mismo texto que nosotros leímos también aquí en Marcos. Qué interesante, ¿no? Es el texto que Jesús citó también, citan las palabras de Jesús con sus propias palabras.
Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y como la carne es débil y como Jesús estaba en ese momento como uno de nosotros, hecho de carne y hueso, sometido a las mismas limitaciones nuestras, no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, aunque Él es Dios. Nos recuerda que la mejor forma de no caer en esa tentación de creer que el camino que nosotros planteamos es el apropiado, las respuestas que nosotros creemos son las apropiadas, el no creerle a Dios es lo que deberíamos hacer. El Señor nos enseña: todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Así que ahí es donde debemos nosotros poner la mirada. Para poder seguir el camino de Dios, necesitamos someternos a su voluntad. Que no sea como yo, sino lo que tú. La única forma de vencer la tentación de seguir creyendo que tenemos todas las respuestas y que nosotros sabemos por dónde debemos ir y cuál es el camino que debemos escoger es velar y orar y pedir que el Señor haga su voluntad. Por eso está en la oración modelo. No está ahí solamente para que la repitiéramos una y otra vez, como a veces el Padre Nuestro se ha convertido solo en una repetición. Hace parte de la oración modelo porque es fundamental que entendamos que así Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también aquí. Entonces recordemos esto, amados hermanos. Cuando vienen los tiempos difíciles, cuando llegan las angustias, cuando vienen las tristezas, cuando es hasta la muerte, ahí debemos recordar que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. ¿Qué camino vamos a escoger? El que el Señor nos muestre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que el Señor nos diga. Jesús estaba tan tranquilo y tan confiado en esa voluntad de Dios que les dijo: bueno, tranquilos, ya ustedes están demasiado cansados. No pudieron acompañarme más tiempo en oración. Les agradeció el tiempo que lo lograron. Descansen ya. Descansen porque ya viene el que me entrega. Ya viene el que me traiciona. Él sabía lo que iba a pasar. Se preparó para lo que iba a pasar. Pidió que si era posible se apartara de él esa copa. Pero dijo: que no sea como yo, sino que sea como tú. Que esa sea nuestra oración. Que nos acostumbremos a pensar en términos de lo que es mejor para nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Que no es fácil, que no la logramos entender, claro que no. Pero cuando podemos despojarnos y descansar en Él, hay fortaleza en nuestra vida. Jesús estaba triste hasta la muerte, pero después de que oró, le dijo a ellos: vamos, levántense, que ya vienen a recogerme, ya vienen a llevarme para todo un martirio, y vienen a golpearme. No les dijo exactamente todo lo que le iba a pasar, pero su actitud fue muy diferente cuando empezó a orar a cuando terminó de orar. Y eso debemos recordarlo. Nuestra actitud va a cambiar de la circunstancia antes de orar a después de orar. Porque si podemos confiar, y dejar todo en las manos del Señor, saldremos fortalecidos de ese tiempo de oración. Velad y orad, porque la tentación va a ser constante. La tentación de no hacer la voluntad de Dios, la tentación de hacer nuestra propia voluntad y dejar de confiar en que el Señor sabe qué es lo mejor. Pero velando y orando podremos salir adelante. Podremos ver el cambio en nuestra vida, así como se vivió un cambio en la vida de Jesús, que pasó de estar angustiado y entristecido hasta la muerte a enfrentar lo que venía, como lo vemos en estas palabras, con una actitud muy confiada, que igual Dios
haría su voluntad. Oremos. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este pasaje de la Escritura, por esta enseñanza que tienes para nosotros, por esta transmisión de vida que nos permites hoy tener a través de la experiencia de Jesús en Getsemaní, cuando oró y clamó a ti, pidiendo que se hiciera tu voluntad. En el día a día nosotros necesitamos también tener esa actitud que confía en ti, que entrega todo a ti, que vela, que ora y que sabe que tú eres el que tiene todo el panorama completo. Nosotros solo vemos una parte, pero tú ves el pasado, el presente y el futuro, y por eso podemos confiar en ti, Señor. Ayúdanos a ver de esta manera el ejemplo de Jesús también vivo en nuestras vidas, cuando enfrentemos momentos difíciles y cuando la salida claramente sea clamar a ti, orar a ti y esperar en ti. Que esta sea una semana para esto, para crecer, para fortalecer nuestra fe y para aferrarnos más a ti. Es lo que pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.